Hola queridos y queridas, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comenzamos un nuevo programa en esta noche de jueves, un programa en el YE de Asturias Televisión en Telecable, en el que vamos a tratar principalmente hoy temas de salud que tienen que ver con el cáncer de próstata y también con el ictus. Acompáñennos porque son temas tremendamente importantes e interesantes y que ya comenzamos el programa, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de esta noche, como les decíamos antes de la cabecera, un programa en el que vamos a hablar principalmente de salud, que al final de cuentas, bueno, pues es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa a todos. Ya saben lo que decía la canción de nuestras abuelas, 3 cosas en la vida: salud, dinero y amor. Bueno, pues de dinero y de amor, allá cada cual se las componga. De lo que vamos a hablar en este momento es de salud, y es que llegado el mes de noviembre, bueno, pues en esta casa, desde hace ya alguna temporada, bueno, pues recibimos a un invitado que vamos a presentarles a continuación, que participa en un movimiento, de hecho es embajador de la Fundación en España. Bueno, estamos hablando del tema Movember, lo tienen ahí. Vamos a hablar con Gerardo Albornoz García Bernardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, él es embajador de la Fundación Movember en España y capitán del equipo Movember Asturias. Bueno, un año más aquí estamos para concienciar a la gente del tema Movember, y un año más aquí está usted con el bigote puesto, que es el símbolo de Movember, ¿no? Eso es. Esto ya es un clásico, Juan. Sí. Ya no puede Sí. faltar esta cita, con lo cual, mil gracias. Efectivamente, nada, a usted por venir. Y efectivamente, el bigote es nuestro símbolo, Claro. que a través de él es donde abrimos conversación y explicamos a la gente que nos pregunta qué hacemos con estas pintas durante el mes de noviembre, Durante el mes de noviembre, ¿no? el porqué de Claro. la Fundación Movember y para qué. Claro. Dice mi hijo de 7 años, dice, nada, en cuanto que pasa Halloween, luego Navidad. En cuanto que pasa Movember, enseguida Navidad, ¿no? En este caso. Bueno, ¿qué es Movember? Pues la Fundación Movember es una fundación global que se focaliza en la salud masculina. Y el propósito de la Fundación Movember, que nace en 2003, es trabajar con un claro enfoque para mejorar la cara de la salud masculina, dotar al hombre de una vida más saludable, más duradera y más feliz. Y trabaja en 3 áreas fundamentales: prevención e investigación contra el cáncer de próstata, prevención e investigación contra el cáncer testicular y salud mental y prevención del suicidio. Son las 3 principales áreas de la Fundación Movember que llevamos trabajando desde el año 2003, con la sede y el origen de la fundación es australiano, Sí. en Melbourne, y hoy pues la fundación está en más de 23 países activamente trabajando, y está entre las top 50 a nivel mundial reconocidas como fundaciones. Claro. ¿Cómo surgió el tema? Quizás lo más pintoresco sea el bigote. Después ya hablaremos un poco de la parte más seria, ¿no? Pero de la parte del bigote, ¿cómo surge el tema de decir, oye, y vamos a distinguirnos por esto? Pues mira, estos son dos colegas que están en un pub de Melbourne, como pueden estar Juan y Gerardo, Bien. aquí en un chiringo de Asturias, ¿no? Mejor estábamos en un chiringo de Asturias, pero bien, pero aquí estamos también muy contentos. No estamos mal tampoco, No estamos Juan. mal, no estamos Bueno, mal. No. y entonces estaban tomándose una cervecita y estaban hablando de que esos bigotes que tanto veían en la gran pantalla y antes, en los años 60, 70, Sí. hacía muchísimo que no veían a paisanos con bigote. Ahí está. Y entonces se hicieron un reto y una apuesta entre ellos dos a ver quién se deja bigote ese mes de noviembre, sin más. Y convencieron a su cuadrilla más cercana, que eran otros 30 amiguetes, y se dejaron todos bigotes en mes de noviembre. Obviamente, cuando se volvían a reunir y cuando estaban conectados durante todo ese mes, en 2003, lo que cada uno de ellos generaba en su ámbito más cercano, familiar, trabajo, ¿sabes? Amigos, bueno, pues surgían muchas preguntas de qué hacéis con esas pintas, de por qué. Entonces, uno de ellos pensó
que así como su madre estaba postulando para recaudar fondos para el cáncer de mama, Sí. uno de ellos pensó que por qué no ponían a trabajar el bigote por una buena causa. Y entonces esa buena causa que pensaron fue la salud, y en concreto asociado al bigote la salud masculina. Lo que hicieron en 2004 fue poner precio a su bigote, recaudaron fondos, y en 2004 entregan el cheque de mayor importe hasta la fecha a la Asociación contra el Cáncer Australiana, al Departamento de Investigación Oncológica del Cáncer de Próstata, un cheque de $40.000 australianos. A partir de ahí es donde surge ya la Fundación Movember, y desde entonces hasta ahora pues, la Fundación ha trabajado en más de 1.200 proyectos que ha financiado, que ha subvencionado. Ha recaudado cerca de 700 millones de euros hasta la fecha, y son más de 5 millones de colaboradores como yo, Sí. que sumamos nuestro granito de arena a la Fundación, pues, para traspasar sus mensajes, para recaudar fondos y sobre todo para poder dar información al hombre para que tome una responsabilidad activa en su salud, y para que, bueno, ganemos conciencia de lo mucho que nos queda por avanzar, y que la prevención es la mejor medicina que existe, y sobre todo cuando hablamos de temáticas como el cáncer. Hay que darse cuenta qué buenas ideas se producen alrededor de una cerveza, ¿eh? Vamos, Sin duda. y si cogemos un culete de sidra, ya Bueno, ni te cuento. Entonces ya ni te cuento, entonces arreglamos esto en un minuto. Bueno, vamos a ponernos serios. A ver, prevención en este caso. Llegado a una edad, yo creo que a todo hombre, cuando oye las palabras cáncer de próstata, bueno, al menos un poco de respeto da, ¿no? Sí, lo que realmente da respeto, y queremos tirar abajo ese respeto y escapar de los estigmas de la masculinidad, Sí. que tanto daño nos hacen al hombre, lo que tenemos que intentar es naturalizar, ¿no? Naturalizar lo que son los chequeos regulares médicos, y tener información. Sí. La Fundación Movember siempre decimos que tenemos que aprender muchísimo de la mujer, de cómo afronta ella sus chequeos médicos, cuando obviamente por su naturaleza va al ginecólogo ya desde una edad temprana, pero también inclusive cómo hablan, cómo exteriorizan sus emociones. Nosotros somos mucho más cerrados, Sí. entonces todo lo que tenga que ver con esa parte nuestra vulnerable, Sí. eso no gastamos ni chistes con ello. Entonces, obviamente, en prevención, y cuando hablamos del cáncer de próstata, lo primero que hay que hacer es informarse. Olvidarse de Dr. Google, Sí, por favor. e ir a páginas bien referenciadas, especializadas, como la nuestra, la de Movember.es, Movember España, donde ahí van a tener información. Entonces, en cuanto al cáncer de próstata, si ha tenido algún antecedente familiar con cáncer de próstata, a partir de los 45 años has de empezar a ponerte en manos de un especialista y a empezar a controlar lo que es la próstata. Simplemente controlar, o sea, ¿no? Solamente controlar. Sí. Puedes empezar con analíticas de PSAs, pero por supuesto luego habrá una exploración que es de tacto rectal, y no pasa nada. No pasa nada. Y sino que se lo digan a las mujeres. Efectivamente. ¿Verdad? Que no creo que sea plato de buen gusto, pero es responsabilidad ante la salud, ¿vale? Y el cáncer de próstata hay que controlarlo y evitarlo y cogerlo a tiempo. Te doy una cifra. Sí. Te doy una cifra. En el 2018 ha habido más de 33.000 casos de diagnóstico de cáncer de próstata en España. Y ha habido 6.000 muertes por cáncer de próstata en España en 2018. ¿Vale? Es el segundo de cáncer más común que tenemos los hombres. Con lo cual, lo que estamos hablando aquí ahora mismo es de una realidad en la que el hombre tiene que estar informado, tiene que dejar de comportarse como un niño, e ir al médico y al especialista para controlar lo que es nuestra glándula, la próstata, que obviamente, como he resaltado antes, es el segundo caso de cáncer más común. Si no tienes esos antecedentes familiares que decía antes, pero eres de raza negra, tendrás que ir con 45 años también a ponerte en manos de un especialista para controlar, ¿vale? La raza, sí, efectivamente, sí, al cáncer de próstata. Si no, a partir de los 50 años es cuando tienes que empezar a ponerte en manos del especialista. Claro. Yo, que tengo 48, me quedan 2 años, y ahí yo tengo 44, me queda pues uno. Mira, si has tenido antecedentes, no, pues entonces... No que yo sepa.
Entonces, hasta los 50, si tienes 40, ¿cuántos años tienes? 44. Entonces te quedan 6, ¿cómo que uno? Bueno, a partir de los 40. Ah, bueno, no, al no tener antecedentes. Bueno, me quedan 6. Bien, bien. A ver, voy a hacerte el test, ¿eh? Y bueno, y esto es en referente al cáncer de próstata, ¿vale? Referente al cáncer testicular, Sí. es el cáncer más común que hay en los varones Ajá. en la franja de edad de los 15 a los 35. Eh, en los últimos 50 años se ha duplicado Sí. los diagnósticos de cáncer testicular y aquí lo que la Fundación está promulgando es dar otra vez nuevamente mucha información para que una vez al mes en este rango de edad se autoexploren los testículos en la ducha. Nosotros siempre nos gusta poner buen rollo, ¿no? Sí. Para quitar hierro al asunto Sí, sí, y, sí. y hablar de nuestras partes no desde esa masculinidad Sí. de macho men, sino desde Sí. la tranquilidad. Y siempre decimos que hay un buen momento para tocarse las pelotas. Sin duda, ¿eh? sin duda. Y sin qué duda. mejor momento que el cuidado de tu salud. Entonces, Claro. cuando alguien en esa edad, en la ducha, que es el mejor Sí. momento, note que algo no va bien, que no tenga miedo a contárselo a sus padres, a su pareja, Sí. a sus amigos y que vaya al especialista. El cáncer testicular es ese tipo de cáncer y de los pocos que si te lo diagnostican a tiempo es muy sencillo. Es el típico cáncer que si te lo diagnostican vas a tener seguramente una intervención quirúrgica y en 24 horas, ¿vale? Al no ser que antes intenten darte otro tratamiento Claro. que no necesite la intervención quirúrgica. Pero así como la mayoría de los cánceres, la intervención quirúrgica es más adelante, si es que se da, Sí. en el testicular no, el testicular es inmediato, ¿vale? Vital, entonces, la detección precoz. Totalmente. La detección precoz es, y coger algo a tiempo es igual a vida. Y sobre Claro. todo cuando hablamos de temáticas del cáncer. Entonces, vital tener información, vital escaparnos de esos estigmas de la masculinidad sí, sí, sí. que tanto daño nos hacen, vital poder compartir emociones y molestias y hablar de ellas Claro. y ponerte en manos de un especialista, que para eso están. Porque al fin de cuentas tu vida está en juego, ¿no? Y el impacto que tiene tu enfermedad en el núcleo más cercano que te rodea. Claro, claro. Un tema más, bueno, tabú, si cabe la palabra, es el tema del suicidio. Un Sí. tema del que muy pocas veces se habla. Incluso yo recuerdo hace años en algunos medios de comunicación sigue imperante el tema de los suicidios no se dan. Bueno, desconocemos, salvo muy contadas ocasiones, el número de suicidios de la población masculina que hay al año, las causas que lo pueden provocar. Bueno, también Movember se ocupa de este asunto, ¿no? Sí, la Fundación Movember ante esta temática no la ha dejado indiferente y a nivel global actúa. Primero abanderando el hablar, ¿no? de este tabú, como bien decías, que antes se pensaba que podía ser un efecto llamada, ¿verdad? Sí. Alarmista. Hoy por hoy hay ya muchísimas instituciones, fundaciones como nosotros que estamos hablando de ello. Sí. El otro día caminando por Oviedo me llamó la atención y me alegré. Había un MUPI donde había una mano levantada diciendo yo también soy vulnerable, Sí. y donde estaba el Principado, el Ayuntamiento de Oviedo, el teléfono de Esperanza, Sí. y era de prevención de suicidio. El suicidio es la causa de muerte principal no natural, ¿vale? Se muere más gente porque llega a ese límite de decidir quitarse la vida Sí. que gente en accidentes de tráfico. Es terrible, ¿eh? Es escalofriante. Es terrible, porque todos los fines de semana, los lunes, siempre, bueno, pues se da la noticia de, no sé, Sí, sí. 4 accidentes de tráfico en el fin de semana se saldan con X fallecidos, X Efectivamente. heridos. Mira, para que te dé una cifra que también te deja en shock, ¿no? Sí. Anualmente a nivel global mueren 800.000 personas por suicidio, y casi más que cualquier guerra que pudiésemos pensar, ¿no? Y 3 de cada 4 suicidios son masculinos, son de hombres, de varones, y de esas edades comprendidas entre también los 15 y 30 y tantos normalmente.
Entonces, ante esta situación, la Fundación Movember y ante la involucración del hombre, ¿no? Sí. del varón, en este porcentaje tan altísimo de suicidios, no queda indiferente y quiere actuar hablando de ello, quiere actuar animando a que los hombres seamos hombres de más palabras, a que podamos sentirnos cómodos hablándonos de nuestras sombras, de nuestras emociones. El cómo nos han educado a nivel global desde la masculinidad ha sido erróneo. Sí, Y entonces lo que quiere la Fundación es empezar a poner pautas de prevención y hablar de ello para que podamos observarnos más unos a otros. Hablar y quizás, usted me corregirá, o tú me corregirás si me equivoco, hablar y sobre todo para la hora del suicidio, escuchar también, porque Totalmente. quizás escuchando a la persona que en ese momento está atravesando un problema más o menos grave, entiendo que muy grave si luego le conduce a un fatal desenlace, quizás si hubiera alguien que le escuchase. Sin duda alguna. Nosotros en la Fundación tenemos un acrónimo que es en inglés, obviamente la Fundación es originaria australiana, que se llama ALEC, ¿vale? La A viene de ask, de pregunta. Sí, ¿Qué tal estás, Juan? claro. Esa pregunta tan sencilla, Sí. hay muchas veces que las decimos súper frenéticas y ya estamos a otra cosa. Si yo te pregunto, ¿qué tal estás, Juan? Y reposo y te doy espacio, como si fuese un partido de tenis, te invito a que tú me digas... A que respondas. Y yo te puedo decir si te he observado en algún momento, pero estás bien, porque te noto estos últimos días un poco gacho, ¿no? Quieres... y podemos empezar a tener una conversación, ¿no? Entonces, lo primero es ask, ¿no? Sí. Pregunta. Luego ahí están el otro acrónimo que es, déjame ver, no, era ALEC, el listen, ¿vale? Que es escuchar. Escucha, sí. Escucha. Luego está la E de encourage. Encourage es que promuevas, ¿no? Que des aliento al otro, ¿no? Que le invites a que vaya a un especialista, o que vaya a un psicólogo, o que salga a hacer deporte, o que salga a caminar contigo, que le invites a que cambie la dinámica. A que cambie un poco la dinámica. Exacto. Se puede poner en manos de un especialista o contigo simplemente. Y la última, la C, la C, sí, es de check, es de comprobar. Comprueba que esa conversación no haya sido una conversación y ahí se quedó. Y ahí se quedó, sino que vuelva a hacer una llamada de teléfono, oye Juan, ¿cómo va todo? Vamos a dar un paseo. Bueno, entonces, para eso hay que observar. Y para observar también hay que estar informado de que esto es una realidad, que es algo que se te ponen los pelos de punta y que tenemos que tomar acción global entre todos. Claro, claro. Bueno, ¿cómo participar en Movember? Pues muy sencillo, invito desde aquí a todo el mundo a que entre en la página de Movember España, movember.es, ahí se puede registrar, darse de alta, una vez dado de alta, puede actuar de manera individual y su hucha electrónica va a ser un link que va a poder enviar por WhatsApp o por Facebook a amigos y recaudar fondos para financiar proyectos. Nosotros financiamos proyectos muy importantes de investigación y entonces esos fondos nos ayudan a nivel global a poder poner programas donde se ofertan proyectos, donde instituciones oncológicas y médicas participan de ese concurso que saca la Fundación y luego se asignan proyectos. El último que ha llegado a España es el proyecto Ironman, que está dotado con unos 300.000 euros de presupuesto, cofinanciado por la Fundación Movember y FERO, y que el LUCA está participando. Es un proyecto multicéntrico. Y ¿Consiste en? Pues es un proyecto que lo está liderando la Unidad de Investigación Oncológica del Vall-d'Hebron, el doctor Joaquín Mateo, y es como te digo, es un proyecto multicéntrico donde participa LUCA y otros hospitales de España, y consiste en tomar un registro internacional de datos de pacientes con cáncer de próstata en estado 3-4 para poder entender mucho mejor a cada paciente, comportamientos, efectos colaterales, y para poder hacer estudios mucho más efectivos para tratamientos. Entonces, a nivel global, la Fundación está con este proyecto Ironman, donde van a participar 5.000 hombres. España participa con 500 y Asturias participaremos con 50 hombres. Bueno, está bien, está bien. Y
Nos hemos puesto un poco serios al hablar de estos temas porque verdaderamente lo requerían. Hemos hablado de cáncer de próstata, de cáncer testicular, aunque sin perder la sonrisa. Bueno, como nos decía Gerardo, en este caso siempre hay un buen momento, ¿no?, para tocarse las pelotas. Además, oye, hay que aprovechar, ¿no? Parece que es, pues, ¿qué te gustaría estar tocándome las pelotas? Eso es. Si es que las mujeres, date cuenta, Juan, las mujeres, ellas se autoexploran las mamas, en el momento que tienen un bulto, Sí. son las que dan el primer paso para ir al Sí, ginecólogo. ¿Cómo podemos aprender que la salud es responsabilidad de uno y que tenemos que muchas veces quitarle hierro al asunto e incorporar hábitos saludables? Y sobre todo ya no tú y yo, que sí tenemos, por supuesto, ahora cuando vamos a ir a ese área del cáncer de próstata por nuestra edad, etcétera, que hay que revisarla. Pero sobre todo aquí lo que tenemos que hacer es, a través de la educación, generar cambios de hábitos en los más jóvenes. Que sea algo tan natural como tú y yo nos lavamos la boca antes de ir a la cama, pues cierto, que mi hijo Javi, que tiene 14 años, sepa que cuando a partir de los 15 años va a tener que hacer ese chequeo una vez al mes y que si algo no va bien, y no pasa nada, a funcionar y a coger algo a tiempo y a por ello. Y a por ello. Y a por ello, sin duda. Nos pusimos serios también al hablar del suicidio, pero bueno, vamos a tratar de finalizar con una sonrisa. Usted está en casa y llega el mes de octubre, y cuando va finalizando octubre ya va aparcando la maquinilla a afeitar, sobre todo en esta zona, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué le dicen en casa? Dicen... Nada, en mi casa están súper orgullosos del bigote de su padre, saben la causa que está detrás. Mis hijos están muy contentos y no hay ningún problema, o sea que... Cuando ya se va despejando noviembre, ya recupera el rostro habitual, ¿no? Dice, bueno, mañana ya... Sí, sobre todo porque tenemos una tradición, que es que el 1 de diciembre nos afeitamos. Es más, el 1 de diciembre invito a todo el mundo que se quiera pasar por Villa Magdalena. Haremos lo que es llamamos el shave down, el afeitado. Sí. Vamos a tener ahí la gran suerte de tener a profesionales de la barbería, donde van a afeitar bigotes solidarios, donde alguien, si se quiere cortar un poco el pelo, también lo haremos. Un afeitado masivo. Totalmente. Y nos afeitaremos el bigote como tradición, y luego el que le haya cogido gusto al bigote, pues obviamente puede dejárselo a partir de ahí, otra vez crecer y pasearlo con orgullo. Sin duda. Voy a hacer la pregunta, la hice el año pasado, sé la respuesta en este caso, pero bueno, voy a hacer la pregunta. No vale así como estoy yo, ¿no? Esto no es sumarse al tema. Solamente bigote, no vale la barba. Eso es. No vale la barba. Bueno, habrá que planteárselo en este caso. Bueno, pues Gerardo Albornoz García Bernardo, embajador de la Fundación Movember en España y capitán del equipo Movember en Asturias. ¿Cuántas personas integran este equipo en Asturias? Pues estamos cercanas ahora mismo a las que están dadas de alta en la aplicación. Seremos cerca de entre 30 y 40. Bueno, para una región pequeñita como la nuestra. También señalar que importante en ello, Movember no es solo noviembre, son los 365 días del año. Efectivamente. Que en noviembre, bien, hay el tema del bigote, de acuerdo, pero como decían cuando yo era pequeño, decían en catecismo, Navidad debe de ser todo el año, no solo en el mes de diciembre. Eso es. Y nosotros hacemos acciones también durante todo el año. Es verdad que el mes de noviembre para nosotros es un mes muy activo, pero durante el resto del año también hacemos actividades, no con tanta intensidad como este mes, y también gran parte del año lo que hacemos es planificar. Claro. Planificar y preparar la campaña cuando acabe esta campaña, que acabaremos agotados, ahora estamos en el Ecuador, descansaremos un poco y empezaremos a planear también la campaña del 2020, y luego durante el año, si hay algún evento o algún acto que podamos estaremos también presentes para seguir hablando de salud, que es lo que importa. Sin duda. Y un apunte antes de finalizar que me decían mis compañeros. Hemos visto fotos de chicas con un bigote simulado, un bigotazo, ahí como dice en mi casa, un bigote de guardia civil de los de antes. Ellas también pueden sumarse a Movember, ¿no? La Fundación Movember no entiende su propósito sin la mujer, igual que no entendemos lo que es el día a día sin la mujer. La mujer es crítica, vital, y tenemos muchísimo que aprender de ella. Y hay muchísimas mujeres trabajando dentro de la Fundación Movember. No es que pueden, es que son claves que participen con nosotros, que nos alienten, que nos inspiren, que nos muevan. Y date cuenta que toda mujer siempre tiene un hombre, al menos un hombre muy importante en su vida.
Claro. Puede ser su padre, su pareja, su hermano, su hijo. Y cuando el cáncer afecta a alguno de estos personajes, de estas personas cercanas a la mujer, el cáncer no solo se instaura en la persona que padece la enfermedad, sino que en su entorno cercano también impacta. Claro. Con lo cual, la mujer, como siempre, querido Juan, es vital y en la Fundación Movember no sería ninguna... O sea, es fundamental para nosotros. Claro que sí. Como me dijo un médico hace mucho tiempo, la mujer es el ser más perfecto que existe. Es el ser más perfecto que existe. Me quedé con aquella frase porque más era verdad. Pues Gerardo Albornoz García Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, un año más, acercándonos, bueno, lo que es el movimiento Movember y explicándonoslo con esa claridad y con esa sonrisa, a pesar de que estamos hablando de temas y muy serios, pero bueno, no hay que perder nunca tampoco la perspectiva, ¿no? Hay que poner una sonrisa a la vida, y aunque hay momentos que son duros, que pierdes a gente cercana, Sí. muy cercana a ti por temas de cáncer, o que ves a alguien Sí. sufriendo en salud, la sonrisa nos inspira a movernos hacia adelante, y a un cuadro tan negro como es la enfermedad del cáncer, intentar dar trazos de optimismo. Claro que sí, sin duda. Con ese mensaje nos quedamos y nos vamos muy rápidamente a publicidad y volvemos. ¿Para qué? Bueno, pues en este jueves en el que estamos hablando, pues ya lo vieron, principalmente de salud, pues vamos a hablar de lo que es la principal causa de muerte de las mujeres en España y la segunda causa en los hombres. Bueno, pues a vuelta hablaremos con una persona que superó la enfermedad del ictus y con dos neurólogas de aquí, de los hospitales de Asturias. Volvemos en un momento, hasta ahora. Pues continuamos el espacio esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto. Bueno, vamos a hablar de un tema que quizás muchos desconozcan, vamos a hablar del ictus, y el dato que quizás muchos de ustedes desconozcan es que el ictus es la primera causa de muerte entre las mujeres españolas y la segunda causa de muerte entre los hombres. Bueno, sin embargo, el ictus se puede superar, se puede vencer y se puede desarrollar después del mismo, pues una vida, pues podemos decir, Luis Miguel, buenas noches, que si no al 100%, sí al 99%, ¿no? Bueno, un 99,9. Un 99,9. Luis Miguel es una persona optimista, es una persona a la que conocíamos en la primera temporada de este programa, hará ya por allá, pues 4 años, más o menos, 4 años. Y nos contaba su experiencia vital, la experiencia de un hombre que un buen día jugando un partido de tenis, de badminton, pádel, bueno, pues parecido. Vale. En este caso, bueno, pues sufre un apagón, y cuando despertó, pues le dijeron, Luis Miguel, te ha cambiado la vida. Olvídate, en este caso. Bueno, pues a fuerza de perseverar, a fuerza de voluntad, a fuerza de pelear, de luchar, pues Luis Miguel al 99,9. Luis Miguel conduce su coche, ¿verdad? Por supuesto. Efectivamente, ahí lo tienen. Bueno, pues cuando hablamos de ictus, siempre hablamos con él, y hoy viene acompañado de dos personas que saben y mucho también de este tema. Paso a presentárselas. Se trata de Lorena Benavente, ella es neuróloga. ¿Qué tal? Buenas noches. Y junto a ella, Carmen García Cabo, también neuróloga. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces vamos a hablar del ictus en particular. Bueno, pues hay que comenzar. ¿Qué causas provocan el ictus? ¿Qué es lo que puede provocar el ictus? ¿O es una mala lotería que puede caernos a cualquiera? El ictus es una enfermedad, es la enfermedad cerebrovascular. Sí. Entonces, no es una lotería, o es una lotería bastante segura, porque es una enfermedad pues tremendamente asociada a la edad, y afortunadamente pues hoy en día vivimos cada vez más años, y tremendamente asociada a los hábitos de vida. Entonces, ¿qué es en realidad el ictus? Sí. El ictus en realidad es un problema, una enfermedad del cerebro por problemas de riego, por una obstrucción al paso de flujo de sangre al cerebro, y hablaríamos del ictus isquémico, Sí. que es el 80 o el 85% de los casos de ictus, o una rotura de esas arterias
o de esas venas por donde pasa la sangre en el cerebro, y en el momento en que se quedaría anegado de sangre hablaríamos del ictus hemorrágico, que viene a ser pues, entre un 15 o un 20% del ictus total. ¿El ictus avisa? Es decir, ¿da señales de que se puede producir? ¿O un buen día estás jugando un partido de pádel? Esa es una pregunta un poco difícil. En el sentido de que es avisar, lo que decía Lorena de que es una lotería bastante segura, hay que comprar papeletas a veces para ganar la lotería, ¿no? Y en hábitos de vida, como hablábamos antes, no saludables, el tabaco, un consumo perjudicial de alcohol, tener la tensión alta, tener los niveles de colesterol altos, ser sedentario, pueden ser el aviso de que tenemos más riesgo que otra persona para padecer un ictus, ¿no? En ese caso, pero por definición el ictus se inicia o los síntomas se inician de forma brusca. Claro, claro. La edad juega un papel determinante, pero se dan casos entre personas jóvenes también, ¿no? Sí, es tremendamente, como es una enfermedad tan frecuente y tiene tantas causas y tantos factores que la facilitan, pues no solo es la edad, que efectivamente a mayor edad hay más riesgo de sufrir un ictus y es uno de los principales factores de riesgo para sufrir esa enfermedad, pero hay muchas causas que de hecho están asociadas a ictus en enfermedades jóvenes, en edades jóvenes, perdón, y es una enfermedad tremendamente frecuente también entre grupos etarios mucho más bajos, por varios motivos. En parte y de una manera muy importante, porque a edades más jóvenes cada vez tenemos unos hábitos de riesgo precoces y más establecidos. Entonces, bueno, pues los factores de riesgo clásicos que estaba explicando Carmen, de hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol, tabaquismo, son factores de riesgo que desarrollan la enfermedad a edades más tempranas. Y luego, por otro lado, pues otros hábitos de riesgo que se suelen asociar a edades más jóvenes, principalmente las drogas, aparte de las drogas clásicas de tabaco y alcohol, las otras drogas de recreo, que son una causa fundamental para el ictus en edades jóvenes. Primera causa de muerte entre las mujeres españolas. Esto yo particularmente nunca lo había oído. No es muy conocido que este dato sea así. Siempre pensé que era el cáncer, siempre pensé que podía ser otra patología. Bueno, las enfermedades llamadas vasculares cardio, que igual es más conocido, el infarto de miocardio, siempre han sido ahí con el cáncer la principal causa de muerte, ¿no? En este caso, pues las enfermedades cerebrovasculares, pues sí. Nosotros estamos un poco sesgados porque, claro, es lo que vemos todos los días, con lo cual, en ese sentido, igual la población general no lo conoce o hay más miedo al cáncer, pero yo creo que poco a poco sí que se conoce más que las enfermedades cerebrovasculares están ahí y que son una causa de muerte muy prevalente. Claro. Yo me gustaría aportar un dato, te y es quería que, por ejemplo, de cáncer de mama se diagnostican 37.000 casos al año. Sí. Se diagnostican. Sí. Que no quiere decir que se mueran 37.000 mujeres o hombres, que cáncer de mama lo hay tanto mujeres como en hombres. Y, tanto. Y en ictus se sabe que 16.000 mujeres han fallecido este año por el cáncer, o sea, por el ictus. O sea, 16 mujeres que se han muerto, comparando con 37.000, para que haga un poco el factor exponencial de decir, bueno, pues, ¿dónde pueden estar las claves y las diferencias, ¿no? Para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene el ictus. La aportación que nos hace Luis realmente es lo que nos puede llevar a establecer la etiqueta de que realmente estamos ante una enfermedad que es una verdadera epidemia del siglo XXI, ¿no? Sí. Pues muy relacionada por todos esos factores de riesgo que estábamos comentando y que son el sustrato que facilita esa enfermedad, y que por otro lado es lógico que siendo ese sustrato tan prevalente, pues la enfermedad sea muy frecuente. Y las cifras pues son escandalosas, porque efectivamente es la primera causa de muerte ya no solo de mujeres, sino también de hombres. En Asturias hablamos de un número de casos de casi 4.000 anuales en nuestra provincia, que es de poco más de 1 millón de habitantes. Y además es la primera causa de dependencia de manera crónica en la edad adulta, ¿no? y en edades activas de la vida. Eso sin contar que efectivamente después solo de la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en la población también. Por eso podemos atrevernos a decir que estamos ante una verdadera epidemia de nuestro siglo.
Claro. Hablaremos, bueno, cómo vivir y cómo superar el ictus ahora contigo, Luis Miguel. Sin embargo, vamos a centrarnos en ese momento en el que él estaba jugando el partido de pádel, cae redondo, fulminado. El tiempo de reacción hasta llegar al centro hospitalario es vital, es decir, en ese momento, ¿cómo actuar frente al ictus? Se pone un crono, marcha atrás, y hay, valga la redundancia, una marcha atrás vital para salvar al paciente. En ese caso, la frase más conocida, ¿no? que se ha publicitado mucho es tiempo es cerebro, porque efectivamente por cada minuto que pasa el cerebro sin sangre, que es el órgano que necesita sangre de forma continua en nuestro cuerpo, pues es muy importante para la persona que está sufriendo un ictus. Entonces sí es importante reconocer los síntomas y actuar en consecuencia. Por suerte en la región en la que estamos hay un sistema de código ictus que está pues muy desarrollado, y existe la manera de que si una persona que ve un ictus avisa al 112, se derive a la persona que lo sufre al sitio más adecuado para él, para tratarlo como se tiene que tratar. Claro. Luis Miguel, entonces, ocurre, y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, pues lo que hay que hacer es ser consciente. Vamos a ver, si el paciente queda cognitivamente hablando para poder darse cuenta de lo que le ha pasado, como decía Carmen, efectivamente, en Asturias somos unos privilegiados dentro de lo que es la red asistencial. Sí. Tenemos 2 unidades de ictus, una en Cabueñes y otra en Luca. Tenemos un servicio de teleictus las 24 horas del día, los 365 días del año, y para que os hagáis una idea, puedo decir que hay 20 provincias en España que no tienen ningún código ictus, y un 48% de las que lo tiene en horario de oficina, hasta las 6 de la tarde. Con lo cual, nosotros somos unos privilegiados. Y lo que Aquí hay un ángel de la guarda constante, digamos. Constante, efectivamente. Correcto. La importancia es en que el gran público o la gente sepa reconocer lo que es un ictus. Para eso está lo del código ictus, para eso estamos hablando aquí hoy precisamente, para que la gente se dé cuenta y reconozca que nadie estamos libre de ellos y que puede pasar en cualquier momento. Vas andando por la calle, estás en un teatro, estás en un cine, estás en cualquier sitio que estés, puede pasarle a cualquiera. Y una vez que te pasa, pues bueno, ahí me parece que son 4 o 5 horas. ¿Cuántos son? 5 horas, ¿no? La ventana que hay, por decir de alguna manera, para llegar al hospital y que te atiendan. En el momento que se llama al 112, que esa es otra de las cosas en las que quiero incidir también, siempre llamar al 112. O sea, al hospital te llevan, no se va. Hay alguien que a lo mejor le duele la cabeza de esta manera y dice, no, me voy a tumbar. No. Voy a coger el coche y voy a ir al hospital. No. 112. Y el 112 activa un código especial que te va a mandar una UBI a donde tú estás, y aunque nos parezca que tarda muchísimo, va a ser mucho menos de lo que nosotros siempre pensamos. Y en el momento que está la UBI allí, ya digamos que está el hospital donde el paciente. Y ahí ya van a derivar, si van a llevarlo hacia Cabueñes o hacia Luca, depende, el menor tiempo posible. Y ya está todo el mundo preparado y esperando para que esa persona, prioridad absoluta, entra directamente y ya te atienden. Claro. Otra cosa es lo que tú me preguntabas. Después de eso, ¿qué? Pues bueno, después, en función de las consecuencias de ese ictus que te ha dado, pues hay que afrontarlo también. Yo siempre digo lo mismo, a mí me dijeron, no hay nada que hacer. Y yo dije, bueno, pues yo lo voy a intentar. O sea, siempre intentarlo. ¿Dónde se va a llegar? Nadie lo sabemos. Porque yo sigo yendo. Yo el día 31 de octubre del 99 empecé una carrera de fondo que sigo corriendo. Actualmente sigo corriendo. Y lo que tienes que aprender es a dosificar muy bien. O sea, porque claro, llega un momento que te apetece tirar la toalla, que te cansas, que dices, ¿para qué? ¿Para qué? Pero, pues yo, mira, el 31 de este año hizo 20 años. Que me habían dicho que ahí me iba a quedar, que 72 horas y que no habría nada más que hacer. Pues llevo 20 años a mayores. Y llevo 20 años de una experiencia vital haciendo esto que estoy haciendo, que es dar difusión a esta enfermedad. Porque a mí esto me está dando vida. Claro. O sea, Emilio Duro dice que el ser humano estamos aprendiendo a poner años en nuestra vida, puesto que la medicina ha mejorado. Y efectivamente, como dice Lorena y como dice Carmen, ahora digamos que estamos ya, la media edad de los hombres está en 82 años, y 84 las mujeres, cuando hace 50 años a los 65 tapú. El caso es que estamos aprendiendo a poner años en nuestra vida, pero nos estamos olvidando de poner vida a estos años. A todo el mundo con ansiolíticos, antidepresivos, todo el mundo con depresiones, etcétera, etcétera. Y si hay muchas cosas que se pueden hacer para que eso no sea así. De hecho, la Consejería de Salud tiene un programa que se llama PACAS, Paciente Activo Crónico, en el cual se enseña a la gente crónica o a sus cuidadores cómo aprender a llevar ese tipo de vida. Porque se pueden hacer muchas cosas. O sea, yo reconozco que hay cosas que no puedo hacer como las que hacía antes de que me diese el ictus, pero puedo hacer otras. O sea, entonces buscar las alternativas, que las hay, para poder hacerlo. Y afortunadamente estamos, lo que decían ellas, en una comunidad que fantástico en ese terreno. Bueno,
Genial, en algo teníamos que bueno, destacar. El paciente, bueno, una vez que ya se ha declarado el tema y ya se ha diagnosticado, hay casos como el de Luis Miguel, pero habrá casos también que les cueste más, ¿no? Que pierdan la esperanza y que bajen los brazos. Hay que tener fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. Efectivamente, hay que tener fuerza de voluntad siempre y por supuesto que muy mediada también por supuesto que por la situación propia del propio carácter del paciente influye, por fundamental su situación socioeconómica, su cobertura social, su cobertura familiar va a ser fundamental. La cobertura de su equipo sanitario, de sus médicos, sus enfermeras, la empatía que podamos tener para facilitarle esa andadura. Y por supuesto hay una parte fundamental que va a ser la envergadura del ictus, la localización que tenga. En función de una topografía u otra del cerebro van a afectarse unas áreas con unas funciones más que otras y va a ser más difícil recuperar, o van a ser unas las que estén más afectadas u otras, ¿no? Va a repercutir negativamente con mucha frecuencia la depresión, porque el ictus conlleva depresión, y todos esos al final son ingredientes de una receta definitiva y que será única y propia para cada paciente. Claro, el paciente tiene que tener fuerza de voluntad. ¿Y la familia tiene que aprender también a vivir con un paciente de ictus? Por supuesto, es muy importante. Además del paciente, como decía Lorena, el entorno social y el entorno familiar en primera instancia es muy importante. De hecho, por ejemplo, tanto en el UCA como en Cabueñes existe una escuela de ictus en las que pues se dan charlas de cómo levantar a un paciente que tiene una dificultad para mover determinada parte del cuerpo de la silla a la cama, ese tipo de cosas que parecen o no nos damos cuenta o no caes cuando es el momento agudo, pero que luego es lo que va a condicionar el día a día de cada uno. Y como convivimos en un entorno familiar y social, pues que aparte del individuo que tenga la enfermedad se conciencie también e intente ayudar a la familia, pues es muy importante. Claro. Luis Miguel, tú verías casos de personas que bajaron los brazos, ¿no? Sí. He visto, vamos a ver, yo tengo unos cuantos conocidos, pacientes, que dicen que es muy duro y que lo dejan. Porque dentro del entorno familiar, también quiero decir mucho, que tendemos a darles muchos mimos, hay que cuidar mucho, a veces en demasía, y hay que también hacer que la persona se esfuerce. Sí. O sea, efectivamente, uno de los adelantos más grandes que yo he visto es la escuela de cuidadores. De hecho, en el UCA tienen una especie de vivienda para una persona autónoma que te puedes valer a hacerla, te enseñan cómo hacer la cama, cómo calzarte, cómo vestirte, cómo pelar unas patatas, hay una serie de utensilios, todo eso ha ido mejorando con el tiempo. Sí. O sea, cuando yo me pasó no había nada de eso, y ahora lo hay, y eso es importantísimo. Y sobre todo lo que dicen ellos, el entorno familiar es fundamental, el apoyo. Pero a veces se pasan, o sea, y hay que tener también pues un poco de... A mí cuando hablo con la gente me dicen, es que eres muy duro, digo, no, yo les estoy diciendo las cosas como son. O sea, porque el primero que lo tiene que entender, si cognitivamente está bien, tiene que ser el paciente y darse cuenta del alcance de lo que tiene, porque cuando estás ahí piensas, no, yo mañana me levanto y camino, y no. O sea, eso es a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho tesón, mucha fisioterapia, logopedas, terapeutas ocupacionales. Hay un montón de gente que, y lo que dice Lorena, depende también del nivel sociocultural que tengas, claro, para poder afrontar ese tipo de cosas, porque hay gente que dice, no, antiguamente, cuando te daba una apoplejía o te daba alguna cosa, no veías más la luz, te cerraban en un cuartillo y ahí te quedabas, ya no salías de casa. Entonces, esto hay que visualizarlo y no pasa nada, o sea, esto es una enfermedad, no es que te haya dado, bueno, quitando algún caso que sea, pero no porque te metas droga ni porque quieras cosas de eso. A mí me dio por estrés, pues por exceso de trabajo, pues ya ves, qué desgracia, por exceso de trabajo, pero me dio. Entonces, una vez que te da, pues afrontarlo y apechugar con ello. Sin duda. ¿Hay algo que tú hicieras antes y no puedas hacer ahora? Hay cosas que a lo mejor hacía antes que no puedo hacer ahora, pero a lo mejor, aunque no me hubiera pasado nada, no lo podía hacer por la edad, porque tengo 20 años más. Claro. O sea que entonces, yo cuando me pongo a lo mejor a hacer alguna cosa que hacía antes y no puedo hacer ahora, y me cabreo, y digo, no seas soberbio, o sea, porque el ser humano somos lo más soberbio que existe. O sea, enseguida, no. Cuidado, me pasó esto, estoy haciendo esto, fantástico y fabuloso que lo puedo hacer. O sea, porque lo que hablamos, o sea,
tengo 20 años más. Y los años van pasando y aunque digamos, no, yo es que como cuando tenía 40, mentira, tengo 63. O sea que... ¿El ictus puede repetir? El ictus puede repetir y puede repetir más o menos en función de la causa que tenga, de la etiología que decimos que tenga y de la prevención, del tratamiento preventivo que tenga, ¿no? Por supuesto que si de fondo subyace una enfermedad derivada de todos esos factores de riesgo vascular y una enfermedad que se fue gestando a lo largo de los años de la vida de una persona, pues va a estar presente y uno de los principales factores predisponentes es la edad. La edad va cumpliéndose más, también va a facilitar la recurrencia. Pero la recurrencia puede evitarse, ese riesgo puede disminuirse controlando al máximo esos factores que lo facilitan y utilizando unas terapias preventivas adecuadas al tipo de ictus, a la causa más directa que lo haya producido. Quiero que me hablen de un tema que podíamos ver recientemente en prensa, en un diario de tirada regional, en este caso, detectar el ictus mediante el olfato. Bueno, yo creo que quizás me equivoqué, pero el 90% de la gente que pasó la página aquel día y vio aquello dijo siempre, sí, claro que sí. Explíquenme esto. Pues eso fue una observación que hicieron las enfermeras de la unidad de ictus hace ya tiempo. Bueno, decían que los pacientes con el tipo de ictus del que hablábamos, el trombo que tapa la sangre, el ictus isquémico, olían diferente a aquellos pacientes en los que el vaso se rompía, que eran los ictus hemorrágicos, ¿no? Sí. Bueno, eso dio lugar a que quedara esa idea o esa observación ahí, y en el año 2015 unos laboratorios americanos vieron que en la zona de las meninges, alrededor de los senos venosos en el cerebro, existía un sistema linfático cerebral. ¿Y eso por qué es importante? Porque hasta el momento se pensaba que el cerebro estaba aislado en el cráneo, tenía alrededor las meninges y bueno, pues no se consideraba inmunoprivilegiado, ¿no? No había contacto, entre comillas, con el resto del cuerpo. A través de ese sistema linfático parece ser que sí que conectaba con la linfa del resto del cuerpo, y a través de la nariz, de una zona cercana al cornete superior, pues parece ser que por ahí pues se drenaba esa linfa. Se drenaba esa linfa del cerebro y de todo lo que ocurriera en él. Entonces, más que un olor, lo que hemos llegado a mirar con esa observación, que dio lugar luego a una investigación posterior, es que existen compuestos diferentes en el exudado de la nariz que hemos podido analizar gracias a una colaboración con la Facultad de Químicas, con 3 químicos que que han llevado un poco a cabo el trabajo de obra o de campo. Hemos visto que existe pues una composición diferente en las personas que sufren un ictus isquémico de aquellos que sufren un ictus hemorrágico, mirando simplemente con una especie de bastoncillo para la nariz, un hisopo, la composición de ese sudado nasal. Impresionante. Sí, ha quedado muy bonito y queda muy bien el titular también. Tal cual, tal cual. Eso puede tener una relevancia fundamental y viene a colación de acuerdo con la red organizativa para el manejo y el abordaje adecuado del ictus, enlazando con lo que comentaba anteriormente Luis Miguel del código ictus, el no perder ni un minuto, el tiempo es cerebro, todo eso está desarrollado en función de que el ictus isquémico, que hablábamos era el 85% de los casos de ictus, tiene una posibilidad de tratamiento precoz por el que se puede llegar a reabsorber, a extraer, bien sea por tratamiento administrado por vena o por extracción mecánica a través de un cateterismo, pues se puede llegar a resolver el trombo en un margen estrecho de horas, 6 horas como mucho, bueno, con una ventana variable en función de algunas características, y no ocurre así en el ictus hemorrágico. Y el problema viene que clínicamente los síntomas son los mismos para el ictus isquémico y el hemorrágico, y el tratamiento diametralmente opuesto, ¿no? Por lo tanto, necesitamos a priori saber, y cuanto antes, si el ictus que tenemos delante es de uno o del otro. Hoy por hoy, el único diagnóstico que tenemos para poder hacerlo es el TAC craneal, un escáner. Y eso lo tenemos únicamente disponible en el hospital.
Si llegásemos a descubrir alguna manera para poder adelantar ese tiempo y a pie de cama en la ambulancia poder distinguir la isquemia de la hemorragia, podríamos adelantarnos mucho en el tratamiento del isquémico. Entonces, durante un montón de años pues, se fueron investigando diferentes biomarcadores que intentan distinguirlo y no se llegó nunca a ningún puerto. Con el trabajo que sirvió para la tesis que acaba de presentar Carmen al respecto y que motivó esa noticia en el periódico, podríamos abrir la brecha de investigación en ese sentido. No solo para el ictus, sino también para investigar otro tipo de enfermedades del cerebro. Bueno, esperemos que así sea. Luis Miguel, siempre con actividades. Siempre, sin parar, cada día más. Hace, bueno, relativamente poco, unas jornadas precisamente sobre el ictus. ¿Qué estáis preparando a medio o largo plazo? Bueno, de momento se sigue día a día haciendo cosas. O sea, se han creado lo de las escuelas de cuidadores que están funcionando muy bien y bueno, pues yo lo que estoy viendo es que cada vez hay más gente que afortunadamente está involucrada en este tema y cada día se están haciendo más charlas sobre el tema del ictus. Se están haciendo bastantes cosas a nivel de primaria. De hecho, hay varios médicos por ahí que se han implicado mucho en este tema y están dando charlas en las comunidades de vecinos, a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la línea. En la prevención, en la medicina preventiva, en primaria, se vayan haciendo todo este tipo de cosas para que la gente conozca ese problema tan serio que afecta a 120.000 personas al año, 4.000 aquí en Asturias solamente, que si sacamos la extrapolación del ratio es bestial. O sea, no sé por qué motivo, pero aquí en Asturias tenemos una incidencia más grande que en otras comunidades. O sea, que por eso, bueno, a pesar de que tenemos lo que decía, la mejor, o sea, somos unos privilegiados en ese terreno en cuanto a lo que es la fase aguda, pero necesitamos en la primaria estar mucho más concienciados de ese tipo de cosas. Claro. Pues Luis Miguel Jiménez, paciente de ictus y superándose y ganando el partido ya por 20 años. Viene a ser un Madrid o un Barcelona, gana la Liga año tras año, vamos. Empieza la temporada y dice, pues revalido el título, y van 20 años ganando el campeonato. Es como un Bayern de Múnich, que arrasa siempre, todos los años, en la Bundesliga. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Lorena Benavente, neuróloga, muchísimas gracias. Unas mini píldoras. Sí, por favor. Una mini píldora. Sabemos lo que es el ictus ya, la mejor manera de tratarlo es previniéndolo, con la prevención primaria como atendía Luis Miguel. Sí. La segunda manera de tratarlo es identificarlo. Y a lo mejor no especificamos a lo largo de la entrevista, siempre tenemos que tener presente que podemos estar ante un ictus si de manera brusca tenemos un trastorno del lenguaje para hablar, tenemos dificultades para hablar, si perdemos la fuerza bruscamente en la mitad del cuerpo o tenemos una alteración de la sensibilidad brusca en la mitad del cuerpo o se nos tuerce la cara, son signos de alarma. La manera de identificarlo es la clave para que se pueda poner en marcha todo el mecanismo del código ictus y el paciente llegue a tiempo al hospital para hacer los tratamientos adecuados. Perfecto. Carmen García Cabo, neuróloga. Añadimos como Lorena. Yo le doy el visto bueno aquí a la maestra. ¿No? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues por acercarnos una vez más la experiencia vital y también el punto de vista médico y también, bueno, pues dar esas pistas para reconocerlo y actuar bueno, con prontitud. Utilizan los tres un término que me llamó la atención. Hay una ventana abierta 5 horas, me parece que decían. Hay una ventana abierta 5 o 6 horas. Esa ventana abierta es la ventana de la esperanza. Si esa ventana se cierra, las posibilidades disminuyen, ¿no? Tremendamente. Pues, claro. Bueno, pues... ay, que voy a esta cámara. Estoy acostumbrado a ir a aquella, hoy voy a esta. Bueno, pues ya lo saben. Aprovechen esa ventana, actúen con rapidez, llamen a la ambulancia, como decía... 112. Eso es, al 112, como decía Luis Miguel, y bueno, pues si el caso se declara, a partir de ahí, pues toda la fuerza de voluntad del mundo, todo el ánimo del mundo, y ya saben, pueden decir, oye, si Luis Miguel lo consiguió, yo lo consigo también. No hay que ir a buscar actrices de las que ganan Goyas, ni actrices de Hollywood, ni actores, ni... No, aquí lo tienen, a Luis Miguel, vecino de la Fresneda, en este caso, que lo superó y vence año tras año. Hay fundaciones que también nos informan de esto, como es, por ejemplo, la Fundación Freno al Ictus. Bueno, pues ellos, de una manera
bueno, pues tremendamente simpática, utilizando dibujos animados, como los que veíamos cuando éramos pequeños, así tipo los Fruities y estos. Bueno, pues han hecho un vídeo que puede ser tremendamente explicativo. ¿Vemos el vídeo? Nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora. Hola, soy Brainy y vengo a contarte muchas cosas que te interesan sobre el ictus. ¿Sabes qué es un ictus? ¿Crees que a ti no te puede pasar? Le puede pasar a cualquiera. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que limita o impide la llegada de sangre al cerebro, provocando un daño neuronal. Se divide en dos tipos: isquémico, un coágulo que obstruye el paso de sangre, o hemorrágico, la rotura de un vaso cerebral. Las secuelas que provoca son diversas y pueden ser alteración de movilidad, dificultad en el habla o en la capacidad de comprender, problemas de memoria, lógica, cálculo, de motricidad, sensibilidad y coordinación, de visión y cambio en el carácter. Impacto social. El ictus es la segunda causa de muerte global, siendo la primera causa de muerte de las mujeres. Provoca 120.000 afectados al año en España. Una de cada 2 personas que sufre un ictus no se recupera. Es la primera causa de discapacidad mundial en el adulto. Pero traigo buenas noticias. El 90% de los casos son prevenibles. Te daré algunos consejos. Cuida tu alimentación con una dieta sana y variada. Realiza alguna actividad física. Huye del sedentarismo. Para tener un cerebro sano hay que tener un cuerpo sano. Elimina el tabaco y las drogas y modera el consumo de alcohol. Realiza chequeos periódicos, análisis, tensión, corazón. Tómate la vida con calma. Y por último, mantén tu mente activa. ¿Cómo identificar un ictus? Recuerda, los síntomas del ictus son bruscos y repentinos. Para detectar los síntomas de un ictus en una persona, debes de realizar los siguientes controles. Flacidez y parálisis facial, pide a la persona que sonría. Pérdida de fuerza o debilidad en un lado del cuerpo, pide que levante los brazos. Para detectar si tiene un problema de habla o de comprensión, pídele que responda a una pregunta sencilla. ¿Cómo te llamas? Otros síntomas son visión doble o pérdida de visión, dolor súbito y muy fuerte de cabeza, o problemas de equilibrio e inestabilidad. Con solo uno de estos síntomas hay que actuar. Llama a los servicios de emergencia. No hay que esperar a que se pasen los síntomas. Cada minuto cuenta. Mientras llega la ambulancia y se activa el código ictus, puedes hacer mucho para ayudar a la víctima. Coloca la cabeza y los hombros un poco elevados. Anota la hora de inicio de los síntomas. No le des de comer ni de beber. Podría atragantarse. No dejes solo al paciente y no le des ningún medicamento. Y si estás solo, deja abierta la puerta para que puedan entrar los servicios de emergencia. Una de cada 6 personas tendrá un ictus en su vida. En tus manos está evitarlo. En tus manos está ayudar. ¡Cuéntalo!